Qué bueno que nuevamente podemos comunicarnos para continuar el conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya estamos en el número 105 del mismo Catecismo y nos dice: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Verdad fundamental. Dios es el autor primero y principal de las Sagradas Escrituras. Así, las verdades reveladas por Dios no son opiniones de los autores materiales que pusieron por escrito la revelación de Dios. No son opiniones humanas, sino que son verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, todas las verdades necesarias para nuestra salvación. Se consignaron, se pusieron también por escrito por inspiración del Espíritu Santo, nos dice citando al documento La Palabra de Dios Dei Verbum del Concilio Vaticano II en el número 11. Entonces, vamos de alguna manera a repetir esto para que tengamos una idea clara de lo que son las Sagradas Escrituras. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Siendo Dios el autor de la Sagrada Escritura, lógico que nosotros tenemos que recibirlo con actitud de fe, creyéndole, con actitud reverente, agradeciéndole, que se digne revelarse y revelarnos su plan sobre nosotros para nuestra salvación eterna. Dios, pues, es el autor de las Sagradas Escrituras. Y las verdades reveladas por Dios, como dije antes, son verdades. Y Dios ni se engaña ni nos engaña. Dios es totalmente confiable, pues las verdades reveladas por Dios, que se contienen y se manifiestan en la Sagrada Escritura, fueron puestas por escrito, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, nuestra actitud, ¿cuál va a ser? Pues una actitud de fe. Creo, Señor, en lo que has revelado en las Sagradas Escrituras, que fueron consignadas por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, primera actitud. Segunda actitud, la confianza. Bueno, ya la fe crecida incluye confianza. Dios no nos revela nada para confundirnos. Dios no nos revela nada que sea en contra de nuestra naturaleza humana y de nuestra naturaleza espiritual. Dios es nuestro Padre, quiere nuestro bien. Dios es absolutamente bueno, justo y santo. Entonces nuestra actitud necesariamente tiene que ser creyéndole a Dios, confiando, fiados de Él, confiando en Él. Y viene el otro paso, naturalmente, la entrega a Él. Así como Él se nos ha entregado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, su único Hijo, el Padre nos lo ha entregado por hermano y redentor. Así como Dios nos ha entregado al Espíritu Santo, el Espíritu de la santificación,
que llenándonos de sí mismo nos impulsa a ir hacia Dios nuestro Padre. Pues nosotros entonces hemos de responder, como dije, con fe, con confianza, con entrega, entregándonos a ese gran proyecto de vida que aquí solo comienza en este mundo, ese gran proyecto de vida que tiene su plenitud en la vida eterna, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con María Santísima, la Madre del Señor, con todos los santos, con todos los ángeles. Es decir, Dios quiere que seamos su familia. Dios quiere que en Cristo seamos sus hijos. Dios quiere que tomemos parte en la liturgia del cielo. Para eso tomamos parte ya en este mundo, en la liturgia aquí en la tierra. Especialmente el único sacrificio de Cristo en el Calvario que se actualiza en cada misa que celebramos. Siendo este el proyecto de Dios, es totalmente normal, lógico, consecuente que la Iglesia sea la custodia, quien custodie, quien guarde, quien proteja de cualquier adulteración las sagradas Escrituras. La Iglesia al servicio de las Escrituras, al servicio de la integridad, al servicio de la interpretación de las Escrituras, de tal manera que las Escrituras intangibles para nosotros por ser palabra de Dios, continúen guiándonos, como ya hemos dicho, a la vida eterna. Continúa diciendo en el decreto sobre la palabra de Dios del Vaticano II, Dei Verbum, la Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Sí, no le corresponde a la Iglesia excluir libros de la Sagrada Escritura. La Iglesia solamente tiene que recibirlos y custodiarlos, algo semejante a lo que hizo San José. ¿Qué tenía que hacer San José ante la encarnación del Verbo de Dios en María Santísima? ¿Qué tenía que hacer San José? Recibir al Verbo de la vida y custodiarlo hasta la muerte de San José. Eso es lo que tiene que hacer la Iglesia. Recibir la integridad de las Sagradas Escrituras y custodiar la integridad misma de las Sagradas Escrituras, tanto de los libros que fueron escritos en griego como de los libros que fueron escritos en arameo. El hecho de que sean escritos en griego no quiere decir que es menor la revelación de Dios. No. Dios se puede comunicar en cualquier lengua. Y la revelación de Dios tiene el mismo valor en arameo, en hebreo, en griego. El mismo valor. Así entonces nosotros en el mismo libro de las Sagradas Escrituras, ahí tenemos los libros canónicos y los deuterocanónicos, es decir, los de una primera lista en hebreo y los de una segunda lista, simplemente segunda, en orden, en griego. No porque sea menor la autoridad de esos libros, no, simplemente es la lista de los libros que fueron escritos por los autores sagrados en griego. Sí, la integridad de las Sagradas Escrituras. Creo que es bonita la imagen
Como San José custodió a Jesús, niño, así la Iglesia tiene que custodiar la integridad de las Sagradas Escrituras y tiene que interpretar, es la intérprete oficial de las Sagradas Escrituras, de tal manera que la Iglesia se conserve en la unidad. Padre, que todos sean uno. Ya sabemos quién dijo esta oración. La dijo Cristo. Padre, que todos sean uno. Si cada uno personalmente, independientemente, interpreta como quiere las Sagradas Escrituras, van surgiendo las divisiones. La Iglesia entonces ha de salvaguardar la interpretación de las Sagradas Escrituras de tal manera que los creyentes en Cristo seamos uno. Eso es lo que Jesús pidió a Dios su Padre. Padre, que todos sean uno. Por supuesto que cada uno de nosotros podemos leer las Sagradas Escrituras y las leemos todos los días. Podemos leer las Sagradas Escrituras. ¿Podemos nosotros espiritualmente interpretarlas? Claro que sí. Pero teniendo siempre presente la interpretación oficial de la Iglesia, de tal manera que seamos un solo pueblo de Dios, con una sola revelación de Dios, Cristo, con la revelación de Dios puesta en las Sagradas Escrituras, ojalá en una sola iglesia. Jesucristo dijo, fundaré mi iglesia en singular. Pues bien, entonces, continúa diciendo en la lectura que estábamos diciendo, la Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos los libros, con todas sus partes, no podemos mutilar las Sagradas Escrituras. Todos los libros, con todas sus partes, son sagrados y son canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, todos, sea escritos en hebreo o arameo o en griego, tienen a Dios como autor. No podemos corregir a Dios. No podemos nosotros caprichosamente decir, esto me gusta, lo acepto, y esto no me gusta, no lo acepto. No. Y como tales, han sido confiados a la Iglesia. La Iglesia al servicio de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras confiadas a la Iglesia para el bien del pueblo santo de Dios. Leamos las Sagradas Escrituras, oremos con las Sagradas Escrituras, elevemos nuestro corazón y nuestra mente a Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Demos gracias a Dios nuestro Señor usando las Sagradas Escrituras. Que así sea para nosotros. Amén.